El clásico de Córdoba ya hace un par de años que es un clásico de cagones, de conformistas. Le pese a quien le pese. Díganme lo que quieran. Acá hubo un empate, después cada uno discutirá si negociado o no, pero un empate conformista. Porque el conformismo es la palabra, es el concepto que define a los clubes de Córdoba en los últimos años. Conformismo. Eso fue lo que ocurrió aquí en este estadio esta tarde. Aquí en Alberdi, Talleres se conformó con un buen primer tiempo, mejor que el de Belgrano, y Belgrano se terminó conformando con un buen segundo tiempo. Y me dirán, che, pero Belgrano lo quiso ganar, lo buscó después del empate. Sí, pero te quedaste con poco tiempo, macho. Te quedaste con poco tiempo porque desperdiciaste los primeros 45. Lo propio Talleres, que durmió. Porque el equipo de Medina, lo vengo diciendo hace mucho, elige los tiempos en los cuales jugar, se confía de más, te juega 20, 25, 30 minutos buenos y se relaja, como si el partido estuviese resuelto. Talleres se fue al vestuario y podía salir al segundo tiempo a hacerle 3 a Belgrano, pero se confió. Se confió y jugó un pésimo segundo tiempo en donde casi que no pasó la mitad de la cancha. Después cada uno discutirá si mereció ganar este o aquel. Un tiempo y un tiempo. Yo creo que Belgrano fue un poco superior en el segundo tiempo a lo que Talleres en el primero, porque pateó más al arco, porque incomodó más a Herrera. El clásico se resume en eso, en un pésimo arbitraje también, porque a Zunino le quedó enorme, enorme el clásico. Ya lo sabíamos de antes, Zunino no es un buen árbitro, muchachos. No es un buen árbitro y le quedó gigante este clásico. Para mí lo tuvo que echar Herrera. La de Nahuel Bustos creo que está bien anulado el gol, pero no porque había que tomar distancia, no porque no había orden, sino porque pateó 4 o 5 metros más adelante de lo que tenía que patear, gente. No es tan difícil, no es tan difícil. Ahora, un papelón más allá del arbitraje que fue malo, que después le echan a Compañucci por una chiquilinada, por agarrarle la oreja al árbitro, que está bien, podés echar un jugador así, pero se te fue el partido de las manos, Zunino. Se te fue el partido de las manos. No estuvo a la altura. Lo propio, Belgrano y Talleres, lo propio. Díganme lo que quieran. Se notaron algunas mejorías en algunos aspectos y ya lo vamos a repasar, porque no es todo crítica, no es todo un quilombo. Pero el partido lo empataron los jugadores, gente. Lo empataron los jugadores. Belgrano porque durmió la siesta 45 minutos y Talleres porque se durmió la siesta los segundos 45. Corta, no le busquen mala vuelta. Ahora, a mí no me sorprende, A mí no me sorprende. Vamos a arrancar por Belgrano. Vamos a arrancar por ese primer tiempo. Vamos a irnos al comienzo. Un equipo que cambia en Belgrano. La salida de Ubita Fernández para poner a Pacerini. Pacerini que está, ya se los vengo diciendo hace mucho, en una deuda física terrible. Lo salva Pacerini porque en estos partidos muchas veces te salvan los detalles, ¿no? Y a Pacerini lo salva el pase a Ubita Fernández previo al penal de Guido Herrera, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí el partido de Pacerini, que después sale aplaudido simplemente por ese pase. Pero claro, en un clásico, una jugada mínima te hace hablar de un partido entero. Como por ejemplo el caso de Rick en Talleres. Yo creo que fue lo mejor, la gran figura. Fue el único o de los únicos que entendió un poquito el sacudón de lo que significó el fracaso estrepitoso de la Copa Argentina y salió a jugar el clásico sabiendo que estaba en deuda, ¿no? Yendo para adelante, gambeteando, intentando ser incisivo constantemente. El primer tiempo, gente, como les decía, y ya voy a ir acomodándolo todo, pero quiero hacerlo en realidad cronológicamente, no equipo por equipo. El primer tiempo, sostengo, me parece que Talleres entró a jugarlo y Belgrano no. A mí me da la sensación que Belgrano estaba jugando como un viernes 3 de la tarde contra Riestra, visitante, esos partidos con olor a siesta, que te dan paja jugarlos. Bueno, así entró a jugar el partido de Belgrano, con jugadores, muchachos, con jugadores que no están a la altura de Belgrano y lo demostraron hoy. Porque hoy vos podías jugar bien, podías jugar mal, podías hacer un gol, errar un penal, lo que quieras. Pero acá vos no podías resignar el ir para adelante y la actitud para jugar, la inteligencia, la viveza. Cosa que no tuvo Francisco González Metilli, que yo creo que se le acabó el crédito con esta camiseta. Y lo propio, Tobías Ochega, que la pasó mal. La pasó mal. Y ojo, en algún momento lo pedimos Ochega porque Belgrano no tiene 3. Y yo creo que Ochega juega por eso, porque Belgrano no tiene 3. Le urge, pero acá no vamos a volver al mismo análisis de siempre, de que Rojas hizo un mercado de pases espantoso junto con Artime, que Belgrano no tiene 3. Pero lo volvió a sufrir. Como Belgrano sufrió a Villa, como Belgrano sufrió a Rivera, el chico de Banfield, como Belgrano sufrió a Angulo en Central Córdoba, como Belgrano sufrió a todos los extremos que fue enfrentando fecha tras fecha en el fútbol argentino. Lo sabemos, nos quedaba claro, no es una sorpresa lo que pasó hoy.
El tema es que había que estar a la altura de un clásico. Le tocó Chega bailar con la más fea, porque en la realidad, Rick Lima Moraes, que venía en un debe terrible, también con Talleres, pero que hoy jugó un muy buen partido. Fue la figura de un equipo que tuvo también poquitas cosas para rescatar. Pero el primer tiempo fue de Talleres, porque Talleres lo jugó mejor, Talleres entendió que estaba jugando, jugó el primer tiempo como se juegan los clásicos, yendo para adelante, buscando, capaz más a los tumbos que otra cosa, porque la realidad es que Talleres no le cascoteó el rancho a Espínola. Un Espínola que está bajísimo, gente, ¿eh? Está bajísimo Espínola. El primer gol es una buena jugada de Rick, es una buena definición, pero el primer palo, macho. Te comiste el primer palo. Te comiste el primer palo. Entonces, creo que el primer tiempo justificaba el resultado. Un 1-0, no mucho más, es una realidad, no mucho más, porque Talleres, como le digo, no le cascoteó el rancho Belgrano, ni mucho menos. Creo que fue mucho mejor y se notaba horrores que a Belgrano le costaba mucho el partido. Mucho porque se la Rayan agarraba la pelota muy lejos del arco, porque Metilli, Ulises Sánchez, que a mí me había gustado de ratito el primer tiempo, y Longo no acompañaban cuando Belgrano recuperaba la pelota, mucho menos lo hacía Ochega, que estuvo muy pendiente del brasilero de Talleres, y lo propio Elías López del otro lado, que estaba muy pendiente de Galarza. Entonces cuando Belgrano atacaba, recibía la pelota hacia la Rayan, muy cerca de su arco, le quedaba muy lejos el arco de Herrera, y encima arriba tenía poca dinámica, porque Pacerini, que está pesado, y Jara, que no es el de hace unos meses, no lograban causarle peligro a Talleres. Entonces Talleres lo jugó tranquilito al partido. Tranquilito. No lo sufrió en ningún momento en el primer tiempo. Ahora, te fuiste al segundo y ocurrió algo que no le puede ocurrir a Talleres y que le tenía que ocurrir a Belgrano. En primer lugar, lo que le pasó a Talleres, que era relajarse, la forma en la que se relajó. ¿Ustedes vieron el segundo tiempo que salió a jugar Talleres? Un papelón, muchachos. No pasó la mitad de la cancha. Belgrano se lo morfó en el segundo tiempo. Con el empuje de la gente, con el ingreso de Ubita Fernández, con el ingreso de Compañucci. Terrible. Y empiezo a pensar que si Ubita Fernández hubiese tenido la posibilidad de jugar de arranque, el partido hubiese sido otro. Me van a decir, Pablo, ¿un jugador va a cambiar la historia? Sí, un jugador cambia la historia. Uno solo cambia la historia. Eso pasó en el segundo tiempo. Belgrano entendió, porque estoy seguro que el ruso en el vestuario los debe haber cagado a pedo a los jugadores de Belgrano. Los debe haber cagado a pedo. 4 o 5 cachetazos y a cobrar para levantarte, macho, y que te despierte algo. Estar jugando un clásico en tu cancha. Porque, repito, el primer tiempo de Belgrano fue espantoso. Espantoso. Ahora, el segundo tiempo de Talleres, igual. Yo no sé qué pasó en ese vestuario. No sé si entraron con la pija al aire. No sé si entraron sobrándose. Un desastre el segundo tiempo de Talleres. Un desastre. Flojísimo. Flojísimo. A mí me parecía que si Talleres ponía capaz de Pietri antes, en algún que otro pelotazo y estaba tan tirado atrás, se lo iba a resolver. Me parece que Medina demora un poco en eso. Y el ruso le acierta los cambios. Le acierta porque Compañucci entró muy bien. Porque lo mandó Elías López a jugar de 3. Que si ese no es un llamado de atención para Artime de nuevo, Elías López jugando de 3, ya no sé qué es. Pero jugó bien Elías López. Jugó bien de 4 y de 3. Le costó más el primer tiempo porque Talleres estuvo mejor, pero lo jugó bien el segundo tiempo. Y aparte porque le pusieron a Ubita Fernández de ese lado, Benavides, que le costó todo el partido. Le acierta con Ubita, que Ubita, más que por el acierto del ruso, que me gustó que lo haya puesto por afuera, creo que ese fue un acierto del ruso. No ponerlo Ubita porque creo que todos sabemos que tenía que entrar, pero ponerlo en ese lugar. Lo pone en ese lugar, acierta ahí, Compañucci entró bien, y lo propio Menossi de ratitos en la mitad de la cancha. Belgrano se lo llevó puesto, se lo llevó puesto. Por eso digo, debe haber habido un par de cachetazos en el entretiempo, en el vestuario, para que las cosas se corrijan. Eso por un lado. Llega el penal. Vamos a discutir esta jugada. Para mí es segunda amarilla. El tema está esto del doble castigo. Le soy sincero, tampoco sé tanto como el reglamento. A mi entender, esa jugada es doble amarilla y chau, afuera. El tema es que con el doble castigo, si vos sacás amarilla lo tenés que echar y tenés el castigo del penal. Eso es el doble castigo, ¿no? ¿Se entiende? Después hay una jugada polémica que es una mano de, no sé si es de Portilla, pero me parece que hay empujón de Troilo. Pero el partido le quedó enorme a Zunino más allá de la polémica. Le quedó enorme a Zunino por un montón de cosas, lo demoró muchísimo. El segundo tiempo, gente, se debe haber jugado 15 minutos de tiempo neto, menos 10. Zunino le jugó a favor a Talleres, no digo que favoreció a Talleres, le jugó a favor. Tiene que agradecer Talleres que Zunino enfrió el partido 1.000.000 de veces. Lo enfrió. Porque Belgrano, después del gol, cuando se lo podía llevar a los tumbos, a Talleres no pudo hacerlo por lo cortado que fue el partido. No lo pudo hacer por eso. Y por eso creo que el partido terminó 1-1. Porque lo negociaron los jugadores, lo negociaron los entrenadores, y lo propio, el árbitro, que hizo de un clásico un partido espantoso, cortado.
mientras se viene un tormentón acá y vuelan todos los papeles en Alberdi. Nos quedará muchísimo para decir, y creo que me van a quedar un montón de cosas. Tengo que hablar de otro flojo partido de Bota. Tengo que hablar de otro flojo partido de a ratos en la línea de fondo de Talleres, que terminó fallando en el segundo tiempo. Tengo que hablar de un flojísimo partido de Metilli, que ya lo dije, le va a costar un montón volver a jugar con esta camiseta, o hacerlo, o tener oportunidades. Pero el Clásico ha dejado eso y no mucho más, gente. Repito, un Clásico de cagones que se conformaron otra vez con el empate, quinto empate consecutivo de que Belgrano volvió a primera. Quinto empate consecutivo. Un desastre, gente, un desastre. Flojo y no a la altura de lo que viene siendo el acompañamiento de la gente todo este año. Les mando un gran abrazo, nos reencontramos durante la semana, quedan un montón de cosas para hablar del Clásico, pero nosotros medio que nos están echando de acá. Chau, chau.